Buen día, todas y todos. Estoy muy contenta de estar nuevamente acá con ustedes dándoles este webinar panorámico. Este webinar está enfocado a darles un panorama, tal cual lo dice el nombre. ¿Por qué? Porque con mi experiencia, ya como doctorante, como investigadora senior, ahora como consultora, he tenido una trayectoria en la que he visto varios asuntos allí que se podrían como preparar en etapas tempranas y muchas veces no nos preparan para hacer estudios de posgrado ya avanzados, ¿no? Entonces, el día de hoy es lo que quiero ofrecerles, presentarles el panorama para ver qué es lo que hay que pensar cuando están pensando, qué es lo que hay que pensar cuando están planeando aplicar a un doctorado en el extranjero, fuera de su país, en este caso principalmente en Europa. Antes hablaba mucho sobre otros países, otras regiones, pero ahora me enfoco más en Europa por diferentes asuntos ya por alguna estabilidad un poco más clara en comparación con, por ejemplo, Estados Unidos, una estabilidad un poco más en cuanto a términos políticos. En Estados Unidos los financiamientos están disminuyendo mucho, las plazas están disminuyendo, se están reduciendo, entonces esa incertidumbre, esa inestabilidad, pues creo que no se la deseamos a nadie, entonces por eso mejor quizá pensar en algunas otras opciones en las que haya mayor estabilidad, en las regiones en las que culturalmente nos entendemos un poco más, que el idioma también puede favorecernos, hablando, por ejemplo, en inglés. Y bueno, por eso es que me enfoco ahora más en Europa, además porque mi experiencia viviendo, trabajando, formándome como científica fue en Europa por los últimos casi 20 años. Entonces, lo que les comparto el día de hoy es derivado de mis experiencias en esa formación. También les comparto un poco sobre mis experiencias como evaluadora experta para la Comisión Europea en la evaluación de proyectos para redes doctorales y también pues lo que he visto últimamente en este último año y medio en cuanto a mi consultoría científica en la que veo y doy mentorías personalizadas, también institucionales, para que vayan formando sus carreras científicas. Entonces veo por ahí algunos huequitos que se podrían pues rellenar y se podrían mejorar y es lo que les voy a compartir el día de hoy para que tengan un panorama amplio. Entonces ahora me voy a permitir compartirles mi presentación. Me disculparán si tiene mucho contenido por allí, pero creo que es bueno para ustedes que lo tengan, que lo vayan digiriendo poco a poco y que al menos de una forma estructurada pues puedan ir más o menos pensando, ¿no? Evaluando todo lo que va involucrar, empezar a aplicar para un doctorado. Entonces hoy les voy a compartir estrategias, ¿no? Para que puedan acceder de forma más directa o más preparada a un doctorado, principalmente en la Unión Europea. Mi nombre es Angélica Cuapio. Eh, y antes de empezar, quisiera primero que todos ustedes se identifiquen con alguna de esas áreas que están aquí enlistadas. Si ustedes quieren hacer su doctorado, hay oportunidades para todas, para todos, pero si se dan cuenta, aquí hay 8 diferentes áreas: química, ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias de la información e ingeniería, medio ambiente, ciencias de la vida, matemáticas, física. Y dentro de cada una de estas grandes áreas, o se llaman áreas clave dentro de digamos, el lenguaje que se utiliza para poder financiar y para poder identificar proyectos de investigación, pues están estas 8 áreas principales. Y dentro de ellas, ustedes encontrarán en alguna de ellas o quizá en varias de ellas. Si están en varias, pues qué mejor, por eso que eso significa que están en un proyecto o están trabajando en áreas interdisciplinarias. Entonces vayan por favor comentándome en el chat en qué área se encuentran, área principal. Y si no la encuentran, también váyanmela comentando, porque si no se la encuentran, es posible que se encuentren entonces en varias de ellas. Y les comparto esto para empezar, porque estas son las 8 áreas temáticas que se evalúan. No es nada más al azar que vamos a ver qué hay, ¿no? Son las 8 áreas temáticas en las que existen proyectos, programas, financiamientos para realizar posgrados en la Unión Europea. Algunos por allí estarán trabajando en áreas relacionadas, no sé, con nanotecnología. Esta nanotecnología podría enfocarse a ciencias aquí está, o ciencias de la vida podría ser, otra puede ser ingenierías, ¿no? Podría ser química, por ejemplo. Em, entonces depende de cada proyecto de investigación e intereses temáticos en el que vamos a definir en qué área están. Entonces esto llévenselo para que vayan ubicando como esa generalidad, ¿no? La generalización comienza desde un área temática principal y esa va a ser una de estas. Ciencias de la vida, ciencias ambientales, química, ingeniería, ciencias de la vida, súper, tenemos muchas ciencias de la vida.
Excelente. Esa es de la vida química. Perfecto. Listo, continuamos al siguiente. Lo que les voy a compartir ahora es lo que vamos a ver el día de hoy. Quería abrir eso para que una vez vayan viendo que sí hay para todos oportunidad, ¿no? Para encontrar algo específico para ustedes. Entonces, si se dan cuenta, aquí a la izquierda tenemos esos cuatro puntos que son los que yo compartí en el flyer del webinar de hoy, que era que íbamos a ver países, universidades, financiamiento, aplicación, requisitos y vida del doctorado. Pero en realidad, a mí me encanta expandir un poco el contenido, profundizar un poquito para que mientras más habla uno del tema, más se va normalizando, más se va entendiendo, más va quedando claro o confuso, pero al final tratamos de aclarar las preguntas, dudas que tengan. Entonces vamos a ver hoy qué es y para qué sirve un doctorado, cuáles son las consideraciones que hay que tener presentes, cuáles son las diferencias entre los tipos de doctorado, ya sea por región, por sistema, cuáles programas internacionales existen, cómo pueden empezar ustedes a buscar o si ya lo están haciendo, cómo buscar un poco mejor, cómo evaluar los programas de investigación y también un poco sobre la vida de un doctorante en un país extranjero. Ahora sí, por favor, pongan en el chat si ya terminaron su maestría, si la están terminando o si ya hicieron un doctorado y quieren hacer otro doctorado nuevo o algo diferente, para que vayamos viendo quiénes estamos aquí el día de hoy. Están terminando la maestría, están a medio de año de terminar, muy bien. Terminaron ya la maestría, ya terminaron, ya terminado, terminando, súper, terminando, excelente. Alguien que hay ahí que esté ya aplicando y que no se ha quedado para un doctorado, que eso también es muy común, ¿eh? Y todo eso se los platico porque son etapas en las que uno se va a ir encontrando, porque como normalmente no nos preparan para esto, hay veces que no sabemos ni cómo hacer, ni cómo empezar, ni cómo buscar, y esto nos puede tomar tiempo. Ya terminaron la maestría, ya terminaron, pero no tiene el título, bueno, ahí estamos cerca. Ya me quedé, pero no pude ir por falta de dinero, es correcto. Fíjense que yo trabajo específicamente con becas. ¿Por qué? Porque pienso que después de la licenciatura ya estamos preparados para trabajar, para que nos paguen. Entonces, hacer un posgrado es algo equivalente, ¿no? Algo que va al lado, entonces ya nos deberían de pagar. Entonces, si no te has ido por falta de dinero, pues lo que es importante es buscar quién te va a financiar. Y cuando me refiero a financiar, no estoy hablando de bancos ni de deudas, ¿eh? Estoy hablando de becas, de grants. Y hay muchísimas en el camino. Aplicando principios de año para el PhD. Es un excelente momento empezar a aplicar desde ahora y principios del año. ¿Por qué? Porque es cuando abren, las convocatorias abren a lo largo de año, pero muchos de los programas grandes abren normalmente en primavera u otoño. Entonces es buen tiempo para que empiecen ya como con sus procesos de búsqueda de aplicación. Ya aplicaron y no se quedaron. Muy bien, excelente. Entonces tenemos de todo aquí. Algo que me importa mucho compartirles es la visión, ¿no? Hay que tener estrategia en general para poder lograr nuestros objetivos. Y en el caso para acceder a un doctorado internacional, hay que pensar mucho en que existen diferentes ámbitos. Existen programas, existen financiamientos, existen pasos dentro de la planificación de la carrera. Pero además de todo esto que es objetivo, existe toda esa parte que es un poco más subjetiva, que es la mentalidad, la visión y la acción con la que queremos hacer. Y esto, si bien es subjetivo, también podemos objetivizarlo, ¿no? ¿Por qué queremos hacer un doctorado? ¿Para qué? ¿Cuál es mi visión al futuro? ¿Cómo lo pienso hacer? ¿Por qué un doctorado y por qué no un diplomado? ¿Por qué no una segunda maestría? Todas estas cuestiones seguramente se las han planteado, algunos o se las plantearán, pero todo esto también puede objetivizarse. Y es así que entonces ahora les, eh, les comparto para mí qué es un doctorado y por qué un doctorado puede transformar tu carrera. Si se dan cuenta, ahí le puse este strike through a hacerlo en el extranjero, porque no necesariamente hacerlo en el extranjero, no solamente si lo haces en el extranjero vas a obtener las ventajas de un doctorado. Y cuando hablo de ventajas, algunos dirán, pero es que no siempre son ventajas, ¿no? Hay veces que uno pierde el tiempo, hay veces que no tiene una buena supervisión, hay veces, claro, esto puede ocurrir si uno no tiene una visión o una estrategia para hacer un doctorado, pero en realidad el doctorado, hacerlo en el país en el que te encuentras o en otro país, puede transformar tu carrera. ¿Por qué? Porque además de que un doctorado es el grado máximo de estudios académicos, es el último título que puedes obtener dentro de una formación académica, un doctorado te permite todo un abanico de posibilidades.
Es una etapa en la que aprendes a generar conocimiento, en la que te profundizas sobre tus temas de investigación, sobre tus líneas de investigación, los conocimientos básicos. También aprendes a cuestionar lo que ya está establecido. No es lo mismo ser un doctorado en el que tienes cierta independencia en comparación con una maestría o la licenciatura. Y también un doctorado te permite contribuir con estas soluciones reales desde la ciencia, lo que aporta la ciencia a los problemas reales. Y puede ser ciencia básica, pero también esta ciencia básica puede convertirse a ciencia aplicada. Un doctorado también te prepara no solo para hacer investigación de alto nivel, sino también para acceder a posiciones en universidades, ¿no? Es decir, continuar tu carrera en investigación o carrera académica, pero también te permite tener otras opciones laborales en el futuro, por ejemplo, trabajar para organismos internacionales, para centros de innovación y desarrollo, e incluso también pueden trabajar en ámbitos políticos, trabajando, por ejemplo, políticas públicas, diplomacia científica, y también pueden trabajar como consultores, como lo que estoy haciendo yo ahora. Entonces, pueden pensar que un doctorado es una gran inversión para su carrera, para ustedes como personas, porque ustedes se enfrentan a una etapa nueva en la vida que es la mayor independencia laboral o profesional. Y además esto pues puede abrirles el panorama, pero claro, siempre que se tenga un plan, una estrategia, porque muchas veces resulta, y más en nuestros países latinoamericanos, que una formación avanzada, unos estudios de posgrado, de doctorado, de postdoctorado, etcétera, a veces hasta resultan en nuestra contra, ¿no? A veces ya hasta nos catalogan como sobrecalificados. ¿Y por qué? Quizá porque no estamos entonces encontrando el lugar en el que deberíamos ya estar o porque no están valorando nuestra formación. Entonces hay que tener toda esta visión. Y luego, un doctorado no solo te forma como investigadora, sino que también te posiciona como generador o generadora de un impacto global. Y lo estamos viendo esto siempre se ve, pero hay ocasiones en las que, o situaciones globales que nos lo hacen más visible, ¿no? Por ejemplo, la pandemia nos dio mayor claridad de la importancia que tiene hacer investigación local, pero también con impacto global, o investigación global con impacto local. Entonces, estamos en el momento en el que tenemos que impulsar la colaboración científica, la interdisciplinariedad, la internacionalización, y pues qué mejor que mediante un doctorado, ¿no? Ahora, hay ciertos pasos que deben de ustedes considerar para aplicar y para pensar en buscar aplicar a un doctorado en Europa. Número uno, hay que entender el proceso. El proceso casi siempre eh, comienza para mí, ya ahora que lo he estructurado todo esto y sistematizado mis formas de entender cómo poder aplicar de forma exitosa a los posgrados, es entender todo el proceso pensando en diferentes etapas. Una de ellas es la identificación de oportunidades. No considero que uno debería ya avanzar con mejorar todos sus documentos si no ha comenzado primero con la etapa de identificación de oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando uno está identificando qué es lo que existe, está ampliando el horizonte para identificar todas estas oportunidades, pero también está uno entendiendo cuáles son todos los requisitos que se requieren. Y con eso entonces ya se tiene una mejor idea de qué es lo que voy a trabajar después. Entonces, el proceso incluye una etapa de identificación de oportunidades, una etapa de contacto, ya sea con el PI Principal Investigator, el investigador principal, o con la institución. Y también hay que familiarizarse con las formas de aplicación, ya sea por formularios o ya sea aplicaciones directas. Y el proceso también incluye todos estos, pues todo el trabajo que se tiene que hacer con escribir, con personalizar las cartas de sus cartas que van a tener que escribir cartas de motivación, cartas de motivos, las cartas de referencia, su CV, su currículum, y en caso de que les pidan en algunos programas, pues tienen que escribir algún proyecto de investigación, tienen que ustedes desarrollarlo o tienen que escribir algo que ustedes harían en ese centro de investigación al que quieren ir. Entonces hay que pensar todo lo que se va necesitando. Y después, todo esto de entender el proceso son estos diferentes pasos, pero también hay que pensar en que el proceso también involucra tiempo. Hay que ver cuándo vamos a hacer cada paso, pero además, una vez de que aplicamos, hay que tener un tiempo de espera, ¿cierto? Y muchas veces no es el siguiente día, sino casi nunca es el siguiente día. Hay que esperar un tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en ese tiempo de espera? Entonces hay que planearlo, ¿no? Hay que tener una estrategia para ver qué hacemos el día en que entregamos, si ya tenemos otra serie
opciones que vamos a aplicar o si vamos a empezar a buscar otra vez desde cero, aplicar desde cero. Entonces hay que pensar muy bien todo este proceso. Hay que decidir con intención a qué programa, a qué país queremos ir, con qué investigador o investigadora queremos ir, a qué institución queremos ir y todo esto se puede investigar, se puede analizar, se puede reflexionar y tú puedes tener entonces mayor capacidad de decisión, ¿no? Una decisión informada. Hay que planificar con anticipación. Esto no me canso de repetirlo. Um, porque, miren, yo trabajo mucho con investigadores, investigadoras, estudiantes que quieren hacer una carrera científica y siempre lo que existe, lo que tenemos de base es un cronograma, pero no, entiéndase el cronograma no como una serie de pasos en un tiempo definido y no lo tenemos claramente establecido en nuestro calendario, sino que este cronograma lo vamos haciendo de forma dinámica. Bueno, ya hicimos esta búsqueda, esta identificación, ahora ¿qué sigue? Y cada vez estamos cambiando, no cambiando, sino estamos como reordenando la agenda, porque esta planificación lo que sí es importante es anticiparse a todo. Y muchas veces puede ser que tardes, que el deadline es el medio año, la fecha límite de aplicación es el medio año, entonces tienes 6 meses para aplicar, otra vez puede ser que en 2 semanas, otra vez que puede ser que te encontraste la posición de tus sueños y que cierren 3 días, entonces todo esto va a ocasionar pues también cierta inestabilidad si no estamos preparados. Y después los tiempos de espera también pueden ser muy largos, por eso esto de anticipación, ver qué es lo que vamos a hacer una vez que aplicamos. Hay que buscar estratégicamente, para eso también hay formas que se las voy a compartir adelante. Eh, em, no formas, quiero decir, portales. Hay portales, hay buscadores que entonces uno puede también guardárselos para que esté buscando de foco, de forma continua. Buscar ya sea cada día, cada 3 días o cada semana, ver qué es lo que hay ahí alrededor para entonces ir viendo cuál es la gama que existe para nosotros, ¿no? El número 5 es cumplir con requisitos. Esto les va a sonar burdo, pero en realidad he visto muchísimos casos en los que tienen un gran perfil, pero quizá no cumple con un requisito mínimo, ya sea con que no presentaron la identificación o que no están sus documentos traducidos, sus títulos traducidos, su historial académico traducido o apostillado, depende qué país, depende de los requisitos de cada país. Pero si eso ya no lo cumplen, entonces pierden grandes oportunidades. Otra de ellas es el inglés. Si no cumplen con el requisito de un nivel de inglés comprobado con un certificado, entonces tampoco, pues también pierden oportunidades, ¿no? Luego hay que aplicar formalmente y nuevamente puede ser mediante formulario o puede ser mediante una carta de intención, mediante un email, puede ser mediante una llamada, videollamada, que así es como se va a aplicar formalmente, va a depender de cada posición a la que están aplicando. Y nuevamente el tiempo de espera. Esto es como um, se piensa, pero no se reflexiona mucho que hay que trabajar este tiempo de espera. Entonces hay que llenarlo con acciones, ¿no? Con un plan de acción. Entonces aquí yo les repito que planificar con tiempo es clave para no perder oportunidades. Y aquí les puse estos dos calendarios, 2025 y 2026. Sí, estamos terminando 2025 y aún así hay posiciones a las que ya se puede aplicar porque acaban de sacarlas. Y hay posiciones que comienzan, o bueno, que se puede aplicar desde ahora, pero la fecha de aplicación es normalmente en primavera. Entonces, aún queda tiempo, pero hay aplicaciones que quizá pueden ser, no sé, las becas Marie Curie. Las aplicaciones van a ir variando, pero hay unas que cierran hasta septiembre, entonces todavía hay tiempo, ¿no? De aplicar. Consideren mucho tener su calendario visible, su calendario como al día, su calendario fácil de utilizar para que entonces esto les pueda ayudar a mejorar sus estrategias de planificación. Ahora les comparto muy brevemente sobre mi trayectoria, porque después también quiero que ustedes apliquen como este tipo de ejercicio con sus propias carreras. Miren, yo estudié medicina en México, en la UNAM, una universidad pública. Estudié medicina y después en vez de hacer el servicio social en investigación, perdón, en vez de hacer el servicio social clínico, lo hice en investigación, pero ya desde mi tercer año de la carrera estuve como buscando laboratorios, ¿no? Para ver qué aprendía, qué técnicas aprendía, estuve aquí y allá y al final entonces pude hacer el servicio social en investigación, lo que me consideró, lo que me fue equivalente para una maestría. Entonces, con este servicio de la investigación ya no tuve que hacer maestría para aplicar un doctorado directo. También ustedes piénselo, ¿no? No necesariamente tienen que tener la maestría, no necesariamente tienen que tener una maestría para aplicar a un doctorado.
Y si están haciendo la maestría, pues lo mejor es que la terminen porque quizá algunos pueden aceptarles una maestría trunca, sin embargo, serán muy pocos y perderán oportunidades si no tienen la maestría terminada. Entonces, si los que ya están con su maestría avanzada, a punto de terminar, no quiten el dedo del renglón, termínenlo para que esto siga abriéndoles oportunidades. Después del servicio de la investigación, apliqué a un programa en Alemania y ese programa estaba financiado por una beca Marie Curie. Entonces hice esa aplicación y tuve la gran fortuna de quedarme en esa posición para doctorado en Hamburgo, en Alemania, el norte de Alemania. Ahí tuve una beca Marie Curie. Ahí estuve trabajando en temas de inmunología de enfermedades autoinmunes, particularmente en esclerosis múltiple, y después, con eso terminé mi doctorado en inmunología y después me apliqué a otro lugar porque yo quería continuar en esta línea de inmunología. Entonces vi que había muchas opciones, pero me fascinó una que estaba relacionada con mi campo de investigación de las células asesinas naturales y era una posición de postdoctorado en Austria con una temática similar y daban una beca o estaban ofreciendo una beca Marie Curie para postdoctorado. Pues apliqué y también tuve la fortuna de quedármela. Hice mi postdoc en Austria, en Viena, y posteriormente, pues ahí tuve niños en Austria. Entonces me tuve una pausa de 2 años, pues en lo que tenía nenes, pero también en esa pausa estuve buscando cuál iba a ser mi siguiente paso. Estuve escribiendo a diferentes instituciones en Suecia, porque yo tenía muy claro que en Suecia era el lugar donde descubrieron y describieron por primera vez las células asesinas naturales. Entonces, para mí era como claro, era natural que ese era mi destino, ¿no? Entonces tenía que enfocarme en ese lugar. Y fue así que pues me aceptaron para ir a una entrevista, estuvimos hablando, presentando lo que yo había hecho, lo que ellos hacían y ver qué tan compatibles éramos, ¿saben? Esto es muy importante que lo vayan pensando también, porque es muy importante vivir y trabajar en un ambiente donde uno se siente bien. Y eso no ocurre en todos los lugares. Y seguramente, y levanten la mano o pónganle quizá a pulgar para arriba si ya les ha pasado que no se sienten tan contentos en el lugar donde han hecho ya sea estudios de licenciatura o maestría. Es muy común. Y muchas veces esto es porque no investigamos bien el lugar al que vamos a trabajar. Entonces, en este caso, pues tuve la oportunidad de conocerlos, de estas entrevistas, y eso te permite ver si te sientes contento o contenta en el lugar al que posiblemente vas a trabajar, ¿no? Entonces yo misma ofrecí, bueno, aprecio que me den la posición, pero también yo quiero traer o quiero aplicar para una otra beca Marie Curie para una postdoctoral fellowship. Entonces eso también quiere decir o implica que tienes cierta iniciativa, ¿no? De decir, bueno, sí me den, pero yo también traigo, yo también voy a conseguir. Y es así que obtuve una beca Marie Curie para una beca postdoctoral. Entonces, si dan cuenta, mi trayectoria ha sido mediante becas y fueron principalmente las becas Marie Curie. Y así entonces en Suecia me establecí como investigadora senior. Actualmente estoy en México desde hace 2 años, de regreso después de casi 20 estar fuera, y sigo estando afiliada al Instituto Karolinska en Suecia. He trabajado como evaluadora de la Comisión Europea para proyectos de investigación en redes doctorales y actualmente soy como consultora científica. Pero si dan cuenta, como que toda una trayectoria académica científica, al final la he estado como reconstruyendo, la he estado reestructurando de acuerdo a lo que a mí me interesa, lo que me gusta, lo que he hecho. Y entonces esta experiencia que he tenido, pues me ha dado como muchas satisfacciones personales, profesionales, tengo mis niños, etcétera. Pero eso es lo que quiero transmitirles, que todo lo que ustedes se puedan imaginar es posible realizar. Entonces nada más hay que darle estructura y por eso les dejo este ejercicio en el que ustedes mismos pueden poner aquí su nombre y verse en un futuro, desde futuro inmediato hasta futuro a largo plazo, ¿no? En qué instituciones quieren trabajar, en qué universidades, en qué grupos de investigación quieren trabajar. Cuando digo con quién, pues me refiero, por ejemplo, a las referencias, ¿no? De sus tesis, por ejemplo, están escribiendo la tesis y entonces tienen que leer varios artículos y tienen que citar varios estudios, entonces seguramente ya conocen los pollos gordos, ¿no? De sus campos de investigación. Y esas mismas personas pueden ustedes ir pensando en que quisieran trabajar con ellos. Entonces vayan a ir rellenando esta, su proyección personal, laboral, institucional, como ustedes lo vean, pero porque creo que les puede ser de mucha ayuda ya visibilizar el futuro, ¿no? De forma presente qué quieren, cómo se quieren formar, qué título quieren tener, en qué país, con qué beca, con qué grant.
y al final, ¿qué es lo que quieren llegar em, como aterrizar, ¿no? En sus carreras personales y profesionales. Bueno, eso también se los podemos compartir en un mail que les mandemos, si les interesa. Si les interesa que se los mande para que lo tengan como ejercicio, pues ahí nos escriben. Luego, vamos a hablar ahora sobre los diferentes tipos de doctorado. Esto lo he tratado de estructurar de acuerdo a todo lo que he conocido, ¿no? Ya en mi experiencia. Entonces, hay diferentes tipos de PhD, ya sea por región, por lugar, país, continente, por tipo de doctorado. Y hay también diferentes formas de buscarlo, por ejemplo, plataformas de búsqueda, pero también hay diferentes programas de becas. Unas generalidades de los doctorados de acuerdo a la región son las que les voy a compartir ahora. Aquí son generalidades de regiones grandes, ¿no? En región, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, Reino Unido, que ahora está un poco ya más um, como cercano a la Unión Europea, digamos, Australia, Asia, África, Latinoamérica. Todos ellos tienen diferentes modalidades, sin embargo, hay algunas características que son las que resaltan. Por ejemplo, en Europa todos estos estudios están basados en el proceso de Boloña. Principalmente se enfocan en investigación independiente. ¿Qué quiere decir esto? La investigación independiente es cuando hay un proyecto de investigación para realizar un doctorado, se realiza el proyecto de investigación y al final se defiende con una tesis doctoral y con algunos de los requisitos. Por ejemplo, haber publicado uno, dos, tres artículos como primero, segundo, tercer autor, etcétera. Esto cada institución va a decir cómo o cuáles son los requisitos, pero en general se realiza la investigación, se defiende la tesis. Y esto puede incluir cursos metodológicos o cursos específicos según el programa. Entonces, hay diferentes programas. Pueden elegir, no sé, un programa de doctorado, pero enfocado a biología molecular, un programa de doctorado enfocado a la inmunología, un programa enfocado a life sciences, un programa enfocado. Esto ustedes ya sea que ustedes lo eligen o que ya está preelegido porque la posición que le están ofreciendo es para ese particular programa de estudios. Luego, en Estados Unidos hay también variaciones y pueden ir desde 4 hasta 8 años en Estados Unidos. En Europa es entre 3 y 6 años. Lo más común es entre 4 y 5, pero hay programas que van a 6 años. Algunos llegarán hasta 7. Esto va a depender mucho de la complejidad que tenga tu proyecto de investigación, pero no necesariamente. Muchas veces depende también nuevamente de esa supervisión que les estoy comentando. Cómo se están ustedes desenvolviendo en su grupo de investigación. Tienen el apoyo adecuado, la supervisión adecuada y bueno, en Estados Unidos puede llegar hasta 8 años, en Reino Unido 3 a 4 años, ahí son más cortos, el enfoque es más directo en investigación desde el principio. Hay algunos casos en los que no tienes que estar registrado a algún programa, sino que nada más te titulas con defender tu tesis. En Australia se parece mucho al británico, también son programas un poco más cortos y se parecen mucho en general a realizar una investigación, defender tesis y posiblemente entrar a algún curso. Y si van viendo, pues aquí ustedes lo leerán, pero se parecen en realidad y cada uno va a tener sus especificaciones de acuerdo a la institución a la que van a ir. Pero para que lo tengan claro, porque a mí me pasó que cuando yo me fui a Alemania a hacer mi doctorado, como no sabía bien qué era un doctorado o qué se necesitaba o qué pedían o cómo, yo empecé directamente con mi proyecto de investigación y me decía, pues está el curso de biología molecular. Entonces yo me iba al curso de biología molecular, pero tenías que registrarte para poder titularte. Entonces, como que todos estos aspectos que muchas veces piensas que ya están ya estructurados, tienes que hacer muchas veces registros, tienes que hacer exámenes o tienes que hacer reportes, escribir reportes para que se consideren como válido lo que ya has hecho. Entonces, siempre piensen en cuál va a ser el programa y cuál va a ser el proyecto. Son dos cosas diferentes, proyecto y programa. Eso es lo que quiero que se lleven con esta diapositiva y también que van a necesitar para poderse titular. No basta con la tesis, hay que publicar o hay que tener quizás docencia, ¿no? Eso lo indicará su respectivo programa. Y luego, sobre los tipos de doctorado, ya les mencioné algunos, puede ser individual. El doctorado individual es cuando realizas investigación tú solito, tú solita, o sea, la investigación autónoma con tu supervisor o supervisora. Esto tiene mucha flexibilidad, pero requiere mucha autogestión. Y aquí, cuando son los doctorados individuales, son muy comunes, muy, muy comunes, pero aquí el problema es que se extiende mucho el tiempo en el que terminas tu doctorado. ¿Por qué? Por esta autogestión.
Si no tienes la supervisión adecuada, entonces puede tardar mucho y además puedes verte con problemas, ¿no? De que no sabes exactamente qué técnicas necesitas saber, qué es lo que necesitas escribir, cómo hay que escribir. No es lo mismo escribir un artículo científico que un artículo de divulgación científica, ¿no? Entonces, para eso se necesita supervisión. Hay doctorados estructurados, aquí es donde se encuentran estos programas que ya tienen cursos, seminarios, supervisión en equipo y el enfoque es interdisciplinario. En Europa hay muchos de estos programas estructurados, tipos de doctorados estructurados. No es el 100%, no es la gran mayoría, pero, no, perdón, no es la totalidad, pero es la gran mayoría que hay programas de doctorado estructurados. Hay programas industriales, es algo relativamente nuevo. Industrial, en este sentido se refiere a hacer investigación aplicada en colaboración con una empresa. La supervisión viene tanto de la academia como de la industria. Hay algunos programas en los que ahora se está expandiendo mucho este doctorado industrial, porque en Europa la visión de la colaboración entre academia e industria es otra que la que tenemos en Latinoamérica. En Europa se confía mucho en esta colaboración industrial académica y por eso es que entonces existen esos programas en los que se realiza parte de tu doctorado aquí y allá, entonces tienes supervisión de los dos lugares. En México esto está como también empezando a tomar forma, pero de cierta forma hay como desconfianza, ¿no? Entre la academia y la industria y por eso es que es muy difícil que ocurran de forma armónica y de forma productiva estos tipos de doctorado industrial. Entonces, pero en Europa hay muchos. Y les recomiendo también que cuando estén haciendo sus búsquedas, si encuentran un programa industrial, lo consideren mucho, porque esto les da la experiencia de trabajar en una esfera como en la otra. Entonces, ya con esto tienen ustedes un sabor, tienen una experiencia de poder decir si les gusta trabajar en una compañía o no, o si les gusta trabajar en la academia o ya no. Entonces, son buenas opciones los PhD industriales. Hay otros que son cotutela, son programas duales en las que uno se inscribe en dos universidades, normalmente son en diferentes países, y terminan con una tesis conjunta y con una doble titulación. Eso está padrísimo porque tienes dos títulos, tienes experiencia en dos países, tienes comités en esos dos países. Esto ahora sí no es lo más común, pero existe y se llaman, en el caso de las becas Marie Curie, se llaman Joint PhD. Eso existe y eso ustedes también podrían pensar en sugerirlo. Entonces, para que se lo lleven también ahí a reflexionar un poquito. Y existen los PhDs o doctorados profesionales, que estos son más en aplicar la investigación práctica de forma profesional en la área o institución en la que se realiza, ¿no? De forma práctica. Los estudios que tú estás haciendo, por ejemplo, en instituciones relacionadas con la salud, con la educación, con los negocios, etcétera. Vayan escribiendo cuál tipo les interesa más o cuál les parece más llamativo. El individual, estructurado, industrial, cotutela o profesional. A ver, por aquí preguntan si tenemos años en investigación, quizá comprobable incluso con publicaciones, podría contar como el equivalente al servicio de investigación. Años sin investigación, me refiero que quieres decir como la licenciatura, ¿no? O maestría. Como equivalente al servicio, sí, claro que sí se puede. Sí se puede y normalmente cuando ves las convocatorias vas a encontrar que te dice estudios de maestría o su equivalente. Y ahí es donde uno tiene que justificar muy bien escrito qué es lo que has hecho que sea equivalente, ¿no? Y en este caso, si tienes artículos ya publicados, qué mejor que eso. Escoger profesional e industrial, muy bien, muy bien, listo. Bueno, a ver, ahora vamos, les comparto esta. Levanten la mano quienes ya conocen Euraxes. Y si no lo conocen, entonces me alegro de compartírselos, pero aquí ya uno, dos, ya, muy bien. Bien. Entonces, Euraxes es la plataforma de la Comisión Europea que lo que hace es promocionar, publicar las oportunidades de investigación que hay en Europa. Entonces, en términos llanos y sencillos, es una plataforma de búsqueda. Ahí es donde pueden encontrar lo que ustedes están deseosos de encontrar, lo pueden encontrar ahí. Es en Euraccess. Aquí les dejé el enlace directo a la búsqueda de oportunidades, en este caso de doctorados. Y este Euraccess tiene varios filtros, que está muy padre porque ahí puedes buscar por país, por línea de investigación, por programa, por sector, etcétera. Entonces ahí te vas a encontrar todo lo reciente que acaba de salir y que ya cerró en Europa.
Si ya cerró, no quiere decir que ya no sirva, al contrario, si ya cerró algo que te interesaba mucho, lo que te puede servir encontrar una posición de ese tipo es ver dónde hacen investigación que te interesa, quién hace esa investigación, qué es lo que les pidieron en ese caso, y seguir buscando, ¿no? Y seguir quizá hasta aplicando directamente a esos centros que ya publicaron, pero que ya cerraron. Luego, Euraccess, quizá también les podemos compartir ahí el enlace si no lo tienen. Pero bueno, Euraccess también se los sugiero para que lo guarden en su navegador, para que estén entonces constantemente buscando las oportunidades que aparecen día con día y lo sigan como alimentando como una disciplina, ¿no? Ahora sí, si ya están queriendo hacer esto, pues háganlo como si hicieran ejercicio. Entonces, una disciplina para que entonces encuentren las mayores oportunidades más enfocadas para ustedes. Hay otros buscadores. Uno de los más conocidos, y este es como el estándar porque es de una de las revistas pues más conocidas, más confiables, más prestigiosas, ¿no? El Nature. Aquí también publican diferentes posiciones para doctorado. Aquí hay de diferente, ahí también tienen su buscador. Solo que aquí siento, con toda la experiencia que he tenido, que aquí publican mucho posiciones que ya están dadas, de cierta forma. Pero lo interesante aquí es ver qué es lo que están pidiendo, porque en esas posiciones describen más qué es lo que quieren, porque si ya tienen como un precandidato, entonces describen más el perfil de ese precandidato y lo escriben para que casi nadie más lo pueda llenar. Entonces, si ustedes leen estas posiciones, les ayuda también para pensar qué es lo que ustedes deberían, cómo deberían de formarse, ¿no? En qué dirección podrían ustedes pensar en rellenar, ya sea vacíos que tienen de formación, de conocimientos, de experiencia, para pues en un futuro entonces que ustedes sean uno de estos a quienes les están realizando su propia, están compartiendo ya la propia posición que es para ustedes, ¿no? Y bueno, si ustedes quieren buscar en diferentes países, tienen que saber que cada país tiene algunos, no solo uno, tiene algunos programas que son como los más característicos de ese país. En el caso de Alemania está el DAAD, que el DAAD su trabajo también es promocionar, es publicar, es compartir todo lo que existe en relacionado al intercambio internacional académico, ¿no? Con Alemania. Entonces, el DAAD tiene su propia página casi en cada país y tiene también diferentes eventos, tiene diferentes formas de compartir las posiciones que existen en cada país y tienen también sus buscadores. Entonces pueden ir a Alemania, pueden empezar en el DAAD, en el Reino Unido, no es que tenga uno definido, pero existe este buscador o portal que se llama Find a Postdoc o Find a PhD. Y este Find a PhD existe en varios países, pero algunos países lo toman como más como estándar de ese país. Otros lo toman como un buscador genérico, pero hay algunos países, por ejemplo, Reino Unido, Holanda, lo toman como que ahí encuentras lo que hay, ¿no? Lo recién. Estados Unidos hay varios, pero un buscador también o portal es el NSF, el NIH. En Canadá hay diferentes becas, diferentes programas, pero las banking son más para postdoc, pero son unas becas que también están como muy ampliamente distribuidas y ofrecidas. En Francia, pues está el Campus France, ahí encuentran posiciones, pero también encuentran cursos de formación, encuentran eventos, intercambios, talleres, etcétera. Luego, en otros países, por ejemplo, en Países Bajos, ahí está el Academic Transfer. Hace rato les dije Find a PhD porque ahí también lo tienen en Países Bajos, pero aquí te usan más Academic Transfer. Y eso lo conozco como por experiencia, que ahí te encuentras todo. Muchas veces lo que no hay ya en Euraccess, que es raro, lo encuentras aquí en Academic Transfer para Holanda. Australia, pues el TIC, ¿no? Buscar y ahí está la pestaña de Jobs. Ahí encuentras posiciones de doctorado, de postdoctorado. Y también en todos estos, no necesariamente, y para que se lo lleven también a casa, que no necesariamente un PhD puede ser lo que llene lo que ustedes están buscando, puede ser una estancia de investigación, que no es tan larga como un doctorado, pero esa estancia también les permite complementar, reforzar tu CV en el sentido de pues formación académica científica, ¿no? En Suiza también tiene el suyo que es Jobs. Suecia hay varios. En Suecia también pueden irse a la página de Study in Sweden, que es más para maestrías, pero también hay algunos llamados para doctorados y academic positions lo encuentran en Suecia, pero también cada universidad puede tener propios buscadores.
En España, pues no hay una referencia así explícita, pero Euraccess está muy completa para España. Y México en general te da un ejemplo, ¿no? De que en México puedes encontrar posiciones en la página de City con las nuevas convocatorias, o el Poli en el Cinvestav, o la UNAM, etcétera. Pero esto es nada más como para ilustrarles un poco que cada país va a tener diferentes portales, pero también diferentes programas grandes, ¿no? Que hay que conocerlos. Em, y luego les platico muy brevemente de las becas Marie Curie. Marie Curie son las becas de la Comisión Europea que surgen de estos diferentes o grandes proyectos llamados Horizonte Europa, que han tenido diferentes nombres, pero estos proyectos son financiamientos para un periodo. Por ejemplo, en este caso termina el 2027, el actual. Y dentro de estas acciones de la Unión Europea o de la Comisión Europea, a ellos les interesa financiar desarrollo individual, profesional, científico, pero también desarrollo institucional, pero también desarrollo de centros de investigación, pero también colaboración internacional. Son diferentes áreas. Quienes se enfocan de ayudar a desarrollar estas áreas más individuales son las acciones Marie Curie y las ERC. ERC es el European Research Council y las Marie Curie están, ahora antes se llamaban Marie Curie, ahora se llaman Marie Skłodowska-Curie Actions. Claro, hay que hacerle honor a su nombre, ¿no? No nada más al del esposo. Y bueno, entonces ahora las encuentran como MSCA. Y aquí tienen ustedes diferentes acciones, son 5 principales, pero para ustedes en este caso la más importante serían las Doctoral Networks. Aquí no aplican, bueno, las redes doctorales son financiamientos que se les dan a grandes grupos de investigación, digamos 10, 12 diferentes investigadores e investigadoras que aplican para un financiamiento en 10 o 12 países, les dan el financiamiento y ellos entonces ahora ofrecen becas para doctorados. Eso es lo que ustedes pueden encontrar en Euraccess. Por ejemplo, si se encuentra en una posición de doctorado en una doctoral network, quiere decir que es lo mejor de lo mejor porque trabajarían en un grupo, en un consorcio con 10 diferentes investigadores e investigadoras, pero en 10 diferentes países y se tienen que reunir cada 6 meses en un país y están compartiendo información, están colaborando, están publicando juntos. Entonces, las doctoral networks son lo mejor de lo mejor para hacer el doctorado. No es todo lo que hay, pero es algo que ustedes pueden empezar a buscar como un buen destino, ¿no? Para hacer su doctorado. Problema es que son altamente competitivas. Y ahora con tanta demanda que está surgiendo después de problemas en Estados Unidos principalmente, entonces la demanda es aún mayor y la oferta no es tan alta. Entonces el porcentaje de éxito para las becas Marie Curie era 15%, ahora bajó al 10%. Entonces, muchas veces hay que evaluar bien qué es lo que conviene más. Trabajar mucho y mucho tiempo, con mucho esfuerzo, con una tasa baja de éxito o trabajar bien para una convocatoria a la que no se requiere tantísimo esfuerzo, pero que hay mayor chance de éxito, ¿no? Sin embargo, pues todo va a ser individualizado, ¿no? En estos casos. Y bueno, quizás un ejemplo de lo generosas que son estas becas Marie Curie. Ahí está lo que te pagan de salario, además te dan algo de movilidad para ir a tu país una vez al año. Te dan, si tienes familia, también te dan apoyo. Si tienes familia o familiares dependientes, hijos o parejas, o su esposa, llámese. Y también en caso de que tengas que tomarte una baja por enfermedad o necesidades especiales y además dan algo para tu investigación. No es mucho porque estas becas lo que intentan es apoyar la formación individual. Entonces, normalmente quien te contrata tiene que tener algo extra para poder cubrir los gastos de tu investigación, pero aún así tienes algo, ¿no? 1,600 € al mes y 1,200 para la institución en sí, para el manejo y las contribuciones indirectas. Todo esto lo encuentran en la página de la Comisión Europea y cuando buscan MSCA Actions, encuentran todos los programas de trabajo y encuentran todos los detalles, ¿no? De cada uno de esos programas. Y bueno, en general, ¿cuáles son los requisitos para postular a un PhD? Aquí les estoy poniendo los generales, los de cajón para Europa, para que los vayan preparando si es que todavía no los tienen o que los mejoren si ya los tienen. Les van a pedir su título de maestría o equivalente. Y equivalente sí me refiero a que hayan trabajado en alguna institución o en alguna compañía, pero que lo puedan justificar qué es lo que hicieron y por qué está relacionado con su área de investigación a la que quieren ir. O publicaciones que tengan un buen expediente académico. En este caso, aquí lo puse así como muy generalizable porque no te van a pedir
calificaciones tal cual. O sea, sí te van a pedir tu académico, tu historial académico y van a ver cuál fue tu calificación promedio, pero en realidad eso es más importante lo que hiciste durante la carrera o durante la maestría que el promedio final. Nuevamente, sí es importante, pero hay otros factores que están a la par o que pueden aún superar, ¿no? Al promedio. Y en algunos casos se pide experiencia previa en investigación. Fue mi caso, no tenía maestría, pero tuve pues experiencia haciendo investigación, sin haber hecho una maestría. Luego, requisitos de idioma muy importante, el nivel de inglés. La mayoría te va a pedir inglés y habrá algunos que den los programas en el idioma local, pero la mayoría va a ser en inglés. Y pues si tienes si ya tienes un certificado, refrescarlo, actualizarlo, y si no lo tienes, de una vez ve viendo dónde vas a querer hacer tu examen para obtener este certificado, porque eso sí te lo piden. Y en ciertos países se puede requerir idioma oficial local, ¿no? Entonces eso va a ser, son pocos los casos, pero los hay. Y la documentación en general que hay que preparar, pues es un CV académico. Les recomiendo mucho que hagan su formato en Europass, que es la página de la plataforma de la Unión Europea, que ellos tienen sus formatos estándar y tienen también un formato para su CV. Entonces, yo siempre trabajo, los que ya me conocen, siempre estoy trabajando con Europass. Carta de motivación, esta es una carta que tiene que ser muy, muy individual, tiene que ser muy honesta y no tiene que ser copy-paste. No se imaginan los casos que me han llegado de cartas copy-paste, ¿no? Que quieren un lugar en nuestro grupo de trabajo, pero es copy-paste, se entiende que lo mandaron a otros 10. Entonces, no, se requiere que trabajen mucho esta carta de motivación porque en realidad es lo que te va a evaluar más que todo lo demás. Propuesta de investigación, en caso de que se la pidan, a veces les piden 2, 3 páginas, 5 páginas de una propuesta de investigación. Hay que trabajarla muy bien, hay que ser ahí sí muy científicos, científicas en la forma de escribir. Hay que tener preparados o hay que pedir cartas de recomendación, de 1 a 3 normalmente. Les sugiero aquí que pidan cartas de recomendación abiertas y no cerradas o específicas para el programa que van a aplicar. ¿Por qué? Porque puede ser que no se quedan y que después quieran aplicar a otro lugar, les vuelven a pedir y ustedes tienen que volver a pedir el favor. Entonces, pídanlas abiertas. Certificados de estudios, casi siempre se los van a pedir con traducciones. En el caso de pues, irse a Europa va a ser casi todo tener que traducirlo, excepto si van a España, pero hay que también tenerlo traducido oficialmente, ¿no? Certificado, apostillado. Y su pasaporte o documento de identidad. Luego, aquí vamos a ver que para ustedes es muy importante que evalúen. Uno siempre piensa que nos van a evaluar, ¿no? Pero también hay que pensar que nosotros tenemos que evaluar a quienes nos van a recibir, al programa al que vamos, a la institución a la que vamos. ¿Y qué es lo que hay que evaluar? Hay que evaluar en sí el programa en el que vamos a trabajar por tanto tiempo y donde vamos a desarrollar nuestra línea de investigación. Si el programa está alineado con nuestro tema, nuestra experiencia, nuestro background, nuestros objetivos de carrera, si la calidad de supervisión está buena, si consideran que hay revisión de la supervisión, si hay estructura en el apoyo académico, las oportunidades de colaboración, la proyección internacional. Esto lo pueden ver ya en la página de cada grupo que quieren ir, ver las colaboraciones que hay, que han hecho, las publicaciones, pueden ver quién está trabajando en ese grupo, si son principalmente estudiantes de pregrado, si son de posgrado, si no hay ni postdocs, etcétera. Eso lo pueden ver ya de forma directa, ¿no? En las páginas de cada grupo. ¿Qué financiamientos hay? Si les están ofreciendo becas, si les están ofreciendo un grant, si les están ofreciendo la beca por cuánto tiempo y después qué les ofrecen. ¿Cuál es la trayectoria y posicionamiento de los egresados? ¿No? ¿Qué es lo que están haciendo las personas que salieron de ese grupo para saber qué tan bueno puede ser un grupo de investigación al que quieren ir? Y también hay que pensar en todo lo demás. Hay que evaluar quién es la persona que nos va a dirigir el proyecto, que nos va a supervisar, cuál es su trayectoria, cuál es su liderazgo, el estilo de supervisión. Hay que preguntarle a quienes ya pasaron por ahí. En el sí, el grupo de investigación, qué tanto produce, qué tanto publica, qué tanto participa en congresos, qué tanto viaja, qué tan bueno está el ambiente colaborativo con otros departamentos, el instituto departamento igual, la universidad, el país, por ejemplo, si quieren ir a un país que está muy al norte, hace mucho frío, está muy oscuro y ustedes de plano no soportan el frío, entonces se valoran también estos aspectos personales porque te pueden afectar a la larga. Entonces quizá mejor un país que sea un poco más cálido, que entiendas mejor el idioma o que la comida no sea tan importante para ti. Bueno, entonces hay que evaluarlo, ¿no? Todo esto.
y pues nuevamente el financiamiento disponible, que es lo que les están ofreciendo: beca, salario, cobertura, estabilidad. Tienen que pagar impuestos, no hay que pagar impuestos, les están dando seguro de desempleo, por ejemplo, si no, etcétera. Entonces, ven, hay que evaluar muchísimo para poder tener más claro qué nos conviene a la hora de decidir hacer un doctorado, dónde, por qué, cuándo, ¿no? Y casi siempre termino con esto de que si no hay plan, no hay estrategia, y sin estrategia no hay doctorado. Entonces, mejor tengan una estrategia, tengan plan, y eso con eso casi, casi seguro que no van a obtener una posición. Y lo último que les quería aquí compartir, pues esto de la vida del doctorante, ¿no? Aquí les comparto lo mío, como mi propia experiencia, es que el doctorado te abre las puertas al mundo, no solo laboral, sino personal. Haces amigos de todas partes del mundo, en ambientes laborales, profesionales de primera. Eh, Estás expuesto a una interacción académica, filosófica, laboral, personal, de gran diversidad. Acá este es el Instituto Pasteur en Francia, ahí teníamos las reuniones, los consorcios de la Marie Curie, todos veníamos de diferentes países, nos reuníamos cada 6 meses en diferentes países. Entonces, en Francia, aquí arriba, donde están esas mesas con varias gente, es la reunión de los premios Nobel en Lindau, donde se reúnen premios Nobel y jóvenes investigadores, y ahí tuve la gran oportunidad de representar a los jóvenes investigadores en un debate público sobre ciencia, divulgación de la ciencia con un premio Nobel. O sea, es padrísimo porque estás platicando con premios Nobel, ¿no? En una comida. Aquí abajo a la izquierda, pues ahí está en un crucero, ¿no? Que nos lleva de una isla a otra en ese evento de los Lindau. Atrás de mí están los premios Nobel, ¿no? La mayoría son en física. En medio es en Cambridge, por ejemplo, hacer un curso de bioinformática ahí de 2 semanas con compañeros de diferentes países. Y abajo a la derecha, una reunión en Francia, en Toulouse, también con este consorcio trabajando en temas de esclerosis múltiple. Arriba a la derecha, ese me gusta porque esa es la forma en la que te recibe Suecia cuando llegas al aeropuerto, porque Suecia pues tiene gran infraestructura, gran financiamiento, invierte mucho en ciencia e investigación. Por eso desde que llegas al aeropuerto te dice: bienvenidos estudiantes e investigadores. Entonces, ¿quién no va a querer quedarse en un lugar de esos, donde son bienvenidos y bienvenidas pues quienes quieren hacer investigación? Y finalmente, pues aquí estoy en esa pachanga, en la cena de gala después del debate público, bailando aquí con Peter Aigre. No sé, aquí los químicos, químicas, si ubican quién es Peter Aigre. A ver, escriban por allí si saben cuál fue el descubrimiento de Peter Aigre para el Premio Nobel de Química 2013. 2013 o 2014, creo que fue 13. No, 3 o 4, 2003 o 2004. Una palabra. Pero bueno, esa es la vida del doctorante. Y listo. Ahora paso rápidamente a unos mensajes parroquiales para compartirles. El primero es que los quiero invitar a todos quienes están el día de hoy aquí a esta comunidad que estamos pues desarrollando. Es una comunidad muy, para mí, bonita porque la estamos apenas desarrollando, ¿no? Déjenme aquí expandiendo un poco a poco, en la que trato como que seamos en realidad una comunidad, que nos vayamos conociendo, nos apoyemos en cuanto a nuestras carreras científicas, ver qué posiciones hay por ahí. Poco a poco estamos perdiendo ahí ya la pena, ¿no? De participar, pero creo que esto puede crecer algo muy bonito, una comunidad latinoamericana científica, imagínense, ¿no? Entonces aquí los invito a que se unan al grupo de WhatsApp, Estrategias en Internacionalización y Colaboración Científica. Es el grupo, son dos grupos, un grupo principal y el subgrupo, pero entonces ahí estamos todos y ahí comparto y compartiremos posiciones, información, eventos, actividades, etcétera. Entonces, si se unen allí, también les compartimos en el chat el enlace para que se unan. Entonces ahí podemos seguir creciendo como comunidad, ¿vale? Si ustedes conocen a otros u otras que piensen que puedan unirse, que piensen que puedan beneficiarse de un grupo así, confío en que ustedes van a decidir en invitar a las personas adecuadas para que sigamos creciendo como una comunidad con estas características, ¿no? Que estamos impulsando la internacionalización, colaboración científica, interdisciplinaridad, etcétera. Segundo aviso parroquial: el 25 de noviembre, para quienes ya saben o quienes no sepan, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces estoy organizando una iniciativa pequeñita, pero para mí me causa pues mucha ilusión poder hacer algo, ¿no? Casi siempre algo, no casi siempre, pero seguido hago algo para este evento, y ahora quiero enfocarla en visibilizar las microviolencias y las problemáticas de género en la ciencia y en la academia. Entonces va a ser una actividad muy, muy sencilla, pero que puede tener cierto impacto para visibilizar todos los problemas que enfrentamos las mujeres, y
en las áreas también científicas, académicas, y es nada más escribir una frase, ¿no? Esto, pero esto se los explico adelante, eso, cuando entren a la comunidad lo vamos a hacer, vamos a ver si publicamos un artículo interesante y quien quiera participar en un video también va a ser muy bienvenido y bienvenida, y a mí me va a encantar trabajar con ustedes. Ahí, bueno, ahí, y si no están en el grupo, si no quieren ser parte del grupo, escríbame, por favor, un mail y lo seguimos organizando separado. Y el siguiente, les comparto aquí mis redes, este es mi Instagram, me encantará verles por allí, por allá, porque comparto también por allí algunos consejos, tips, experiencias, etcétera. Me encuentran como @dracuapio. Y por último, pues mi trabajo ahora como consultora, estoy acompañándoles, ¿no? En mentorías, en asesorías, y quienes estuvieron presentes el día de hoy en esta sesión, tienen conmigo una sesión de cortesía, o sea, gratuita completamente, para que hablemos de sus casos, ver en qué puedo asesorarlos, si tienen, ya, si están ya aplicando, si van a aplicar, cómo buscar, dónde buscar, con quién podrían hablar en otro país, en temas que conozco, y en temas que no conozco es más trabajar la forma en qué programas, qué becas buscar, qué les convendría, etcétera. Entonces aquí tienen el enlace para que agenden su cita conmigo, es para la próxima semana. Y si ya no, y si ahorita todo el mundo la agenda y no encuentran, escríbanme para que entonces les pueda dar su asesoría, sesión de cortesía, sí, conmigo. Y con eso, ahora creo que ya tenemos un minutito para preguntas y respuestas. Quien se quiera quedar 5 minutos, este, por ahí para contestar preguntas y respuestas, más que bienvenido, bienvenida. Y si no, pues agradecerles el tiempo que estuvieron el día de hoy aquí. Y pues me encantará seguir en contacto con ustedes. Este, no sé si por ahí hubo alguna pregunta. ¿Mm? En Q&A. Aún estoy en la carrera de medicina y me interesa lo de la validación de servicio social como maestría. Para medicina depende de qué universidad estás, pero existe lo que se llama MD-PhD program, que es que terminas la carrera ya con el doctorado, pero eso creo que tienes que registrarte desde los primeros años. Otra puede ser hacer tu servicio social en investigación y preguntar, entonces depende de qué universidad estás, que ellos cómo lo validan. Si es un año trabajando en un instituto que realiza investigación, yo lo hice en el Hospital General de México. Y es uno de los mejores porque es un hospital que atiende hasta tercer grado de especialidad y tienen ahí investigación científica dentro de diferentes unidades. Una de ellas es la UME, no me acuerdo si sigue, pero es la Unidad de Medicina Experimental. Pero hay diferentes institutos, hay diferentes grupos de investigación donde puedes hacer tu investigación en medicina y que puede ser considerada como pues para que te puedas graduar, ¿no? Por eso tienes que preguntarlo en tu universidad, ver cuáles son las instituciones. En medicina de la UNAM, súper. Entonces puedes hablar ya con Mavi, Mavi, que es esto de movilidad académica y vinculación interinstitucional, con la doctora Melissa Islas. Con ella puedes hablar sobre esto, hacer parte de tu servicio en investigación, Lara. Y creo que ya. Una mano por ahí me dijeron, Mon, ¿quieres prender tu cámara o tu el micrófono para que te escuchemos? Hola, buen día. Hola. Buen día, Mon. No sé, creo que la cámara está fallando o no le estoy Sí, encontrando creo que dónde, sí. pero No pasa nada. mi A ver, pregunta dinos. es cuando mencionó la parte de los doctorados un poco vinculados a la industria, lo mencionó como una ventaja. Yo nunca había considerado algo así, y supongo que soy de las que como que desconfían de la industria o lo ven algo muy ajeno, pero eso me hizo pensar en qué tan viable sería que a lo mejor, bueno, yo siempre he sentido que estoy como más inclinada hacia el lado académico y al lado de la investigación de ese lado, pero qué tan provechoso pudiese ser si hacer un doctorado vinculado a la industria, aunque al final yo vaya a regresar a academia como mi preferencia principal. Sí, pues creo que hay muchas ventajas de esto. ¿En qué área estás? ¿Medicina, dijiste? Oh, No, estoy más como en biotecnología, bioquímica súper. de planta. Sí. Pues mira, ahora la industria en general, eh, más ahora, tiene un papel muy importante, muy relevante en cuanto a investigación científica, al avance de diferentes
productos, llámese como se llame, vacunas, medicamentos, materiales, etcétera. Entonces, en Europa es muy, muy, muy valioso tener experiencia en la industria. Y yo lo mencioné, ¿no? Que en Latinoamérica hay como desconfianza, no hay este diálogo entre industria y academia. Debería haber, porque de esa forma es como puede avanzar más rápido que lleguemos a tener vacunas, por ejemplo, vacunas individualizadas a nuestra población, más que las consumamos de otras poblaciones donde se hicieron estudios que no compartimos mismas características, etcétera. Pero es algo que te puede, o sea, tiene varias ventajas. Puede ampliar en realidad el conocimiento científico, la actividad científica, la investigación y la aplicación científica. Puede ampliar tu gama y tu propio perfil, ¿no? De diferentes, entonces tienes ya exposición a la industria, a la academia, tus metodologías son diferentes, la forma en la que se trabaja en un lugar y en otro son muy diferentes, entonces vas a encontrar quizá la industria es lo que era para ti. Hay muchas compañías, no sé si leyeron sobre el premio Nobel actual, esto del descubrimiento de las células T, linfocitos T reguladores, pero la doctora Mary Brown, no me acuerdo bien su apellido, pero Mary y también el doctor, ellos dos trabajaban, hoy comenzaron su carrera científica en unas biotech, ¿no? Compañías de biotech, ahí continuaron su carrera y miren, son premios Nobel. Entonces, esto creo que puede abrir tu gama de expertise, de conocimiento, pues de panorama en general, y creo que mmm, no perderías mucho, al contrario, podrías ganar ahí mucha práctica, exposición, etcétera. Listo, ¿alguien más? Omar. Muchas gracias, Omar. Espero que los demás también se vayan como motivados para seguir buscando y me vayan contando en el grupo, por favor. Ándale, cuenten en el grupo, ahí nos vemos. ¿Qué más quieren saber para un próximo webinar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, seguimos fortaleciendo, impulsando la actividad científica de Latinoamérica para el mundo. ¿Les parece bien? Den un like si les parece bien, o sí. Bueno, no veo ningún like, ¿eh? Para que sigamos impulsando la ciencia de nuestras regiones. Bien, vientos. Muy bien, vientos, vientos, vientos. Vientos, like. Entonces estamos en el mismo equipo. Nos vemos en la comunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias y seguimos. Hasta luego. Hey Doa. Así se dice adiós en sueco, ¿eh? Hey Doa. Chao. Adiós.